Corrientes de pensamiento sociológico. La explicación de las formas de interacción social. Por Jorge Coronado Ruiz, Grupo 7. El primer paso lógico a dar es aquel que permita identificar qué es un ritual y cuáles son sus características, y así dilucidar los vínculos y la incidencia que tiene con los demás conceptos. Para tal cometido, el texto de Collins, titulado Cadenas de rituales de interacción, es de trascendental importancia porque permite conocer la estructura y los efectos de los rituales de interacción a nivel general. Collins detalla que para que se consolide un ritual es indispensable que se den algunas características o ingredientes tal y como él los llama. Para empezar, se necesita la presencia de varias personas conscientes de quiénes forman parte del grupo y quiénes no, y que tengan un foco de atención y un estado anímico en común. También hace falta que el estado emocional del grupo provoque y aumente la efervescencia colectiva. Esta última es muy importante, ya que, según Collins, tiene una incidencia directa con los efectos del ritual, como por ejemplo contribuir a su formalización, reforzar el sentido de pertenencia, generar simbología y definir las reglas morales del grupo. En esta misma línea, Durkheim explica en su texto sobre los rituales realizados por los aborígenes australianos que existe una coacción social entre los participantes de un ritual para que se comporten de una forma determinada, es decir, que actúen según su rol. La suma de lo anterior permite reconocer que la transmisión de las normas, su cumplimiento a través de las acciones coercitivas y las emociones colectivas afines son una base fundamental para la estabilidad social. La interiorización de reglas sociales guía los sentimientos y los comportamientos individuales y colectivos, fortaleciendo así la cohesión colectiva. Pero concretamente, ¿qué significa esto? Un ejemplo bastante gráfico puede ser el de un vehículo detenido frente a un semáforo en rojo. El semáforo cambia a verde, pero la persona del vehículo continúa estática. En ese momento, el resto de conductores comienzan a indignarse, porque alguien los está perjudicando al no seguir las normas, y por consiguiente a pitar para que reinicie su marcha, lo que ya supone una forma de coacción. Sobra decir que si la situación persiste, el protagonista de este ejemplo se expone a insultos y amenazas, a miradas de asombro y reprobación de los transeúntes que presencian la escena, lo que a su vez puede entenderse como un ritual natural, y sin que quepa la menor duda, en cualquier instante aparecerán los agentes de la ley, quienes Norbert Elias y Max Weber podrían definir como personas autorizadas a ejercer la violencia legítima y monopolizada por el Estado, para mantener la seguridad contra aquellos quienes se comporten de una forma que perturbe el orden social. El ejemplo también permite comprender una de las múltiples formas de transmisión de normas, pues las personas que han observado la escena han presenciado lo que sucede cuando éstas no se siguen. Llegados a este punto, es menester abordar el tema de la intersubjetividad y el interaccionismo simbólico, porque las sociedades están cargadas de sistemas de símbolos que guían el comportamiento y que a su vez facilitan la interacción de las personas, como por ejemplo el lenguaje. Aquí, Mead ofrece información valiosa. Mead nos explica que, aunque los símbolos son compartidos, la interpretación siempre es individual, lo cual no significa que esta interpretación individual esté libre de coacción. También nos dice que la interacción social se fundamenta en los significados, a la vez que los modifica y construye otros nuevos. Por lo tanto, la configuración social a través de la interacción se puede entender como un proceso dinámico y transformador. Para comprenderlo mejor, vuelve a escena aquel conductor, quien quizás hace 120 años no hubiera tenido ningún problema al detener su Ford nuevecito y brillante en mitad de la Quinta Avenida de Nueva York. Prácticamente no se conocían los semáforos, pero a medida que aparecían más vehículos en las calles y a través de la interacción colectiva desde la subjetividad de cada actor social, se llegó a comprender que la falta de normas de tráfico podría ser peligrosa para todo aquel que estuviera en las calles de la ciudad. La implantación de semáforos fue, por lo tanto, la aparición de un nuevo símbolo generado por la interacción social y cuya misión normativa exige unas acciones determinadas de cada cambio de color. En el ejemplo se puede observar lo que Hans Jonas desarrolla sobre la creatividad y la contingencia. Para él, la creatividad es un elemento indivisible de la acción colectiva
y fruto de la interpretación, la reflexión y la comunicación. Y aunque las decisiones pueden ser racionales, esta racionalidad no es inherente al sujeto, sino que responde a unos valores determinados del mismo. El semáforo es un claro ejemplo de contingencia, pues aunque es un dispositivo normativo, surge de la creatividad, de la reflexión y del diálogo, ante una situación que atenta contra uno de los valores de mayor afinidad en cualquier parte del mundo, el respeto a la integridad física de las personas. Con todo lo anterior, ya podemos tener una comprensión sobre los conceptos claves que desarrollan estos autores. Por un lado, podemos agrupar a Collins y Durkheim, quienes nos hablan de rituales de interacción, en los que destacan un foco de atención en común para los participantes, las emociones compartidas, la efervescencia colectiva, la coacción que ejerce el grupo sobre el individuo, la creación de valores, el sentido de pertenencia y la simbología compartida, como conceptos que fomentan la cohesión social. Por otro lado están Mead y Jojas, quienes nos hablan acerca de la importancia de los valores del sujeto, su contexto, la creatividad inherente en toda acción humana, el interaccionismo simbólico, el dinamismo en el significado de la simbología y la contingencia normativa como argumento para explicar la racionalidad como consecuencia de la creatividad, y no al contrario. Un buen ejemplo para ilustrar lo que comentan nuestros autores acerca de los rituales también puede ser algo tan cotidiano como un partido de fútbol. Los hinchas de un equipo asisten a un estadio a ver jugar a su equipo, entendiendo este acontecimiento como un ritual, y se reúnen en una grada concreta, donde se sienten arropados los unos con los otros y obtienen una sensación de unidad y pertenencia al grupo. Las banderas y los cánticos forman parte de su simbología identitaria, y a medida que animan a su equipo al unísono, se fortalece la cohesión colectiva. Por el contrario, si alguien de la hinchada no animase o, peor aún, criticase a su equipo, se expondría a la desaprobación del resto, lo que se puede entender como un acto de coacción. Otro ejemplo de mucho mayor alcance y profundidad es el de la Iglesia Católica, que se creó hace casi 2000 años como institución y es todo un referente de la cohesión social. Desde entonces ha promovido una serie de valores y doctrinas que han calado en sus adeptos a través de la puerta que las emociones abren hacia la subjetivación del individuo mediante elementos de coacción como la salvación eterna, el pecado y el infierno, entre otros muchos. A veces, por voluntad propia y otras veces a la fuerza, las personas se han sometido a sus directrices, se han unido y congregado en diferentes partes del mundo y han transmitido los significados de su simbología, los cuales han permeado en todas las esferas de las sociedades occidentales e incluso forman parte del subconsciente de las personas con frases y acciones que suceden de forma irracional, como la expresión "que Dios me perdone" o el gesto de juntar las manos y llevarlas junto a la cara, como si estuviera rezando al desear algo con fuerza, aunque la propia persona sea atea. La Iglesia Católica también actualiza sus premisas y significados, pues aunque sus mandamientos y sacramentos son teóricamente inamovibles, la interacción con el mundo exterior, es decir, con la sociedad secular o civil, transforma sus directrices. Antaño, la homosexualidad era considerada por la Iglesia Católica como una aberración humana. Ahora, sin embargo, bendice a las parejas del mismo sexo. Las conclusiones que se pueden obtener con todo lo hablado hasta el momento son varias. Las normas sociales contribuyen al orden y a la cohesión. La transmisión de esas normas se da principalmente mediante la coacción. Cada sociedad, para ser estable, necesita compartir un mínimo de sentimientos y de ideologías, y la carga significativa de la simbología ayuda a tener un foco de atención común y fomenta el sentido de pertenencia. Los valores y la moralidad que abanderan la identidad social deben ser flexibles para acoger a nuevos sujetos con creencias y perspectivas menos conservadoras, siempre y cuando estos no infrinjan las leyes. La adaptación, el diálogo y la negociación con un medio ambiente en constante cambio es esencial para que la estructura social perdure en el tiempo y no sucumba al conflicto de la rigidez y de la intolerancia.